Bienvenidos amigos a este nuestro canal Mensaje de Dios, y hoy quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñenme hasta el final de este video. Ahora, la primera, él me dice que si hablemos de Mateo capítulo 16 versículo 18, que Jesús le dijo en hebreo, en arameo. A mí que me importa, a veces no entendemos ni siquiera el castellano, vamos a irnos al griego y al arameo, vamos a la consistencia. Si él me hablara en el idioma griego, yo le creería. Maneja bien el griego y tal, eso para asustarme, y a mí no me asustan así. El griego realmente viene a mostrar que Pedro es una piedra, que él diga que es una piedra pequeñita, yo se la acepto. Cristo es la piedra grande y Pedro la piedra pequeñita. Pues Cristo quiso fundar su iglesia sobre esa piedra pequeñita para mostrar su poder, pero que todos respeten esa piedrita que Jesucristo puso. Y para que ustedes se den cuenta que cuando él me nombra primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 en adelante y el versículo 6, no me leyó el versículo 7 y 9, que lo vamos a leer. Y no ha leído Efesios capítulo 2 versículo 20. Primero le leo Efesios 2:20 para que ustedes se den cuenta que no hay ningún problema que Cristo sea la piedra grandota que él dice y que Pedro sea la piedrita, que eso no hay ningún problema, se la valemos. Pero sin embargo, después de la piedra grandota que es Cristo, una piedra tiene que seguir después de esa. Pedro, póngale usted el nombre que usted quiera, piedrita o piedrota. Pero en la iglesia católica, después de Cristo, como jefe o como consistencia que Cristo dejó, es esa piedrita o esa piedrota que usted quiera. Y si puede ser piedrita, a Cristo no le importa que sea piedrita o sea piedrota. Lo importante es que después de él hay alguien encargado que tiene las llaves, hay alguien encargado que le dice lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado. Y eso es lo que a nosotros nos importa. En Efesios capítulo 2 versículo 20 está claro y lo vamos a escuchar. Efesios 2:20. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles. Aquí está, las bases, las primeras piedras. Estamos hablando del pueblo como se construía ya con piedras. No eran como ladrillos normalmente, era con piedras. Están cimentados cuyas bases, las piedras bases, son los apóstoles. Y escuche lo que viene. Y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Aclaremos, si él dice que esa es la piedra grandota, lo aceptamos y esa es Cristo. Pero sobre esa piedra, si usted quiere, vienen otras piedras que son los apóstoles. Pero de esos apóstoles, después de Cristo, primero está Pedro y después los demás apóstoles. Y después de eso venimos nosotros. Pongan cuidado que nosotros también somos piedras, como él decía, porque él tomó la de Pedro, que Pedro está diciendo que todos somos piedras, y eso es verdad. Y después de esas piedras venimos nosotros. Pongan cuidado, siga. En él se ajustaban los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo. Un templo. Entonces ahí la iglesia ya la compara con un templo. Formar un templo, no 2, ni 3, ni 4. Uno, una iglesia. Y escuche, a ver que usted y yo tenemos que estar ahí, no tenemos que estar fuera. Dale. Un templo santo en el Señor. Siga. En él ustedes se van edificando. Ustedes también son piedras. Se van edificando hasta ser un santuario. Uno, no 2 ni 3, un santuario espiritual de Dios. Entonces no es que viene otro a fundar otro santuario, a fundar otro templo. Ya hay una sola iglesia, aquí simbólicamente representado, donde Cristo es esa piedra angular, donde están después los apóstoles, pero que son como base. Pero la primera que Cristo colocó, esa piedrita chiquititica, pero que se llama Pedro. Después de él vienen los demás y tienen el encargado. Y ahora vamos a escuchar que sea el mismo Pedro, para que usted se dé cuenta que no está hablando de que en la iglesia Pedro no es la piedra. No está hablando de eso.
está hablando algo distinto, y por eso me gusta lo que él dice. Hay que leer el contexto, y vamos a leer el contexto. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 en adelante, para que ustedes lean el contexto y lo vean todo. Primera de Pedro 2, 1 en adelante. Rechacen pues toda maldad y engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen la leche no adúltera de la palabra. No adulterada. ¿De qué? Pongan la lupa. ¿A qué es lo que quiere que busquemos? La palabra. La leche no adulterada, que es la Palabra. Miren, vamos a leer todo el contexto. Nos está invitando a buscar la palabra, a leer la palabra, a creer en la palabra. Obsérvenlo. Siga. Gracias a ella, Gracias a la palabra, crecerán y alcanzarán la plenitud. y alcanzarán la plenitud. Siga. ¿Acaso no han probado lo bueno que es el Señor? Siga. Se han acercado al que es la piedra viva, Se han acercado a quien es la piedra viva. Siga. rechazada por los hombres, Rechazada por los hombres. Vean ustedes que Pedro no viene diciendo que Cristo es la piedra de la iglesia donde fue fundada, así como él dice, y que Pedro no, que Pedro reconoce no. Aquí está hablando de que la palabra de Dios hay que aceptarla, hay que tomarla como la leche sin adulterar. Pero que Cristo es la piedra angular. ¿De qué vamos a ver? ¿De qué? Siga. ¿Y qué es? Siga. y que sin embargo es preciosa para Dios. Los constructores la desecharon y es preciosa para Dios. Siga. Que la escogió. Ahora pasa el versículo 7, para no leer mucho. Ustedes pues que creen reciban honor. Reciban honor. En cambio, para que aquellos que no creen, Y comenzamos, ¿de qué está hablando? Y que tenemos que recibir la palabra. No me empujen. ¿Y de qué estamos hablando? De la palabra no adulterada, que tenemos que aceptarla. Y al aceptarla estamos creyendo. Ustedes que creen, sigan. Él es la piedra rechazada por los constructores. Y pongan la lupa cuando se rechaza a Cristo como piedra. Vamos a ver, cuando se dice que Pedro es la piedra que Cristo usó dentro de la iglesia, vamos a ver si es verdad lo que él dice. Dale. Que se ha convertido en la piedra angular. Y ahí viene, pongan la lupa, léanmelo despacio, ahí viene. Piedra en la que la gente tropieza. Y ahí, listo. Y roca que hace caer. Siga, ahí viene, yo le tomo la foto. Cuando se niegan a creer en la palabra. ¡Tácata! Cuando tropiezan con la piedra, cuando dicen que Pedro es la piedra que Cristo dejó en la iglesia, no. Si leemos el contexto, no está hablando de la iglesia, está hablando que hay que aceptar la palabra de Dios y que hay que aceptarla como la leche sin adulterar, como lo hacen los protestantes. No hay que adulterarla, y que hay que aceptar la palabra de Dios tal y como la hizo Cristo. Y el que no la acepta como la dijo Cristo y comienza a inventar como hace él, choca con la piedra angular al no creer en la palabra, porque le creen mejor a otros que dicen es que Pedro es piedrita y entonces Cristo no la dejó, y no mira todo el contexto. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy la llave del reino, autoridad. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Lo dejó como encargado de la iglesia. El que no crea eso choca con la piedra angular. Es un constructor que ha desechado la piedra angular, y que para nosotros es esa piedra que de vida, es la piedra donde nos afirmamos. Cristo lo dijo, yo lo creo, aunque venga un pastor y me diga lo contrario. Yo creo lo que dijo Cristo. Por eso chocan los protestantes. Cristo dijo,
esto es mi cuerpo. Y dicen los protestantes, no, eso significa el cuerpo de Cristo. Chocan contra la piedra angular. Jesús dijo, Juan 20:21, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Los protestantes chocan contra la piedra angular, la piedra que desecharon los constructores, los evangélicos que andan construyendo la iglesia, construyendo la doctrina cristiana. Desecharon la piedra angular al no creer en la palabra de Cristo, que dijo, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Cuando chocan contra la palabra de Dios, cuando desechan a la piedra angular, cuando dice Lucas capítulo 1 versículo 42, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y chocan los protestantes y dicen, María es una mujer cualquiera. Chocan contra la palabra de Dios. La piedra que desecharon los constructores ha pasado a ser la piedra angular para los católicos. Por eso, hermanos, no hay que interpretar las escrituras por su propia cuenta. No es culpa de ellos. Es que a ellos le engañaron, les confundieron. Pero la cosa no es así. La cosa es distinta. Entonces, si usted lee la Biblia en su conjunto, se da cuenta que a los hermanos separados les engañan por su buen corazón. Porque aquí vemos a otro hombre de buen corazón que busca la verdad, pero que le hicieron creer cosas que no son. Entonces es necesario, con amor, pero con amor a la verdad y con la verdad para adelante, y comprobándolo con las Sagradas Escrituras, podamos decir, eso no es verdad, la verdad es esta. Ok, quiero rescatar varias cosas, pero cuando mencioné Hechos no terminé mi punto, así que esa es una. ¿Dónde se termina el punto? Él dijo que cuando Pedro hablaba, ya no había más quien le rebatiera. Pero yo quiero citar así, completar mi punto en Gálatas. Si quieren acompañarme a Gálatas capítulo 2. Y ahí vamos a ver el apostolado de Pedro, pero vamos a ver que Pedro no era el único apostolado que había, y creo que en eso está de acuerdo él. Ahora, dice en Gálatas, para que entiendan un poquito, Gálatas es un libro en el cual habían varios problemas, principalmente por la justificación por la fe. Pero les voy a leer desde el versículo 3, Gálatas 2:3. Pero ni aun Tito, está hablando Pablo, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, en nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, o sea, Pedro está reconociendo que, Pablo está reconociendo que Pedro tiene un apostolado, pero no está diciendo que sea el único. Y luego dice, y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, ahí está Jacobo, que era lo que yo les decía, que Santiago es el mismo Jacobo. Ahora dice Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas. Es lo mismo que Efesios capítulo 2 versículo 20, que él decía que yo no lo conocía. Sí lo conozco, pero ahorita también le voy a dar lo que creo de eso. Ahora, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Y ahí Pablo va a callar a Pedro, lo va a enfrentar, porque Pedro cometió un error.
¿Cuál era el error que estaba cometiendo Pedro ahí? Él no se estaba ya juntando con los gentiles, porque en ese tiempo estaban los judíos de la circuncisión, que se le llamaban también judaizantes, y en ese tiempo muchos judíos estaban ya creyendo en el evangelio, pero había unos que no, y Pedro se dejó de juntar con aquellos cristianos. ¿Y qué fue lo que le dijo Pablo a Pedro? Escúchenlo bien, Gálatas capítulo 2 versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara. ¿Dónde está la autoridad de Pedro ahí? Simplemente para poder concluir ya lo que estoy diciendo. Lo que estoy concluyendo ya para estar diciendo, los argumentos por los cuales yo le he rebatido, en primer lugar, Pablo está rechazando la autoridad de Pedro en cuanto a no comer con los gentiles. Gálatas capítulo 2, y se los leí. Así que ustedes fueron confrontados con la palabra. Y ustedes pueden seguir leyendo, pero bueno, espero que todos ustedes sigan leyendo las Escrituras, porque creo que en eso estamos de acuerdo. Tanto él como yo necesitamos cada día estudiar más las Escrituras. Así que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Aplauso. Gracias por Aplauso fuerte, que se oiga, aplauso, hermano. Le agradecemos al hermano. Hermanos, quiero que sepa que la presencia de ustedes nos enriquece, porque podemos ver hasta hermanos que hablan griego, y eso nos enriquece. Es una broma, no me lo tome a mal, hermano. Miren, hermanito querido, San Pablo no le contradice la doctrina a Pedro. Vamos a leer de nuevo Gálatas 2:11 en adelante. Verán que San Pablo está corrigiendo no la doctrina, la actitud de Pedro. Pedro cometió un error. El Papa se equivoca, peca. Y un cristiano debe corregir, aunque sea su autoridad, debe corregirle. Usted ve al cura que está cometiendo un pecado, ¿debe corregirlo o no? Tiene que hacerlo. Sí, yo veo a mi obispo cometer un error, con respeto, lo he hecho, le corrijo. Yo veo al Papa y tengo la oportunidad de corregirlo, lo corrijo. Pero no se trata de la doctrina. Observe cómo él quiere hacerle creer a ustedes que Pedro se enfrentó contra la doctrina. Pablo le rechazó la doctrina a Pedro. Vamos a ver si fue la doctrina o fue que Pablo hizo algo, Pedro hizo algo malo. Vamos a ver. Cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprensible. La conducta, no la doctrina. La conducta era... había que reprenderlo. ¿Por qué había que reprenderlo? Dale. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío, pero después de que llegaron estos, empezó a alejarse y ya no se juntaba con ellos. Ahí no habla que Pedro dijo, hay que rechazar a los no circuncidados. Esa sería la doctrina. Él mismo citó a Hechos de los Apóstoles capítulo 10, cuando es Pedro quien dice que el Señor le iluminó a través de agarra y coma, y le dice, oye, esto es que los paganos también, y es Pedro el que dicta esa doctrina. Pedro enseña la doctrina de aceptar a los no circuncidados, pero enseñaba una cosa y hacía otra, y es cuando Pablo le dice, a ver, ¿por qué usted hace una cosa distinta a lo que ha enseñado? Ha enseñado, y está comprobado en Hechos 10, que enseñaba Pedro la doctrina. Esto es lo que el hermano no alcanza a ver. Una cosa es la doctrina y otra cosa es la conducta que cometió Pedro, y Pablo lo corrige. ¿Qué está diciendo en castellano? Que aquel católico que no sea capaz de corregir a un cura que lo vea que está cometiendo un error, comete un pecado. Y aquel cura que vea a su obispo cometer un error y no lo corrige, comete un pecado. Y aquel
obispo que vea al papa que está cometiendo un error y no lo corrige, comete un pecado. Esa es la enseñanza. Pero él habla griego, pero no entiende esto. Muy bien amigos, hemos llegado hasta el final de este video y bueno, pues espero que todos juntos hayamos encontrado valiosas lecciones y momentos de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Por favor, si te gustó no te olvides de darle like y ayúdame a difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.